Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están en este viernes? Espero que bien, pues para mí es un gusto estar con ustedes en un nuevo vídeo para el canal, y como ya sabrán hoy es viernes de un nuevo capítulo de estas sus historias de terror, y pues entonces no hay que perder más tiempo y que corra vídeo. El espíritu de Dourdans. El señor Bidi, recaudador de impuestos en Dourdans, le escribió a uno de sus amigos la historia de una curiosa aparición que tuvo lugar en su casa en el año 1700. Esta carta fue conservada por el señor Barré, auditor de cuentas, y publicada por Lenglet du Fresnoy en su colección de disertaciones sobre apariciones. La carta es la siguiente. El espíritu comenzó a hacer ruido en una habitación que se encuentra lejos de la que solemos emplear para alojar a los servidores enfermos. Nuestra criada oyó varias veces suspiros parecidos a los de alguien que sufre. Sin embargo, no veía ni sentía nada extraño. La desgracia quiso que cayese enferma. La atendimos durante 6 meses, y cuando estaba ya convaleciente, la enviamos a casa de su familia para que respirase el aire natal. Allí permaneció alrededor de un mes. Durante este tiempo, no vio ni oyó nada extraordinario. Luego volvió con buena salud y le dijimos que se acostara en una habitación próxima a la nuestra. Se quejó de que oía ruidos y, 2 o 3 días después, cuando estaba en la leñera, donde había ido a buscar madera, sintió que la tiraban de la falda. Ese mismo día, por la tarde, mi mujer le envió a la novena. Cuando salía de la iglesia, sintió que el espíritu la sujetaba tan fuerte que no podía avanzar. 1 hora después, volvió a casa y, al ir a entrar en nuestra habitación, la tiraron con tal fuerza que mi mujer oyó el ruido. Y, una vez que estuvo dentro, pudimos observar que los broches de su falda estaban rotos. Al ver este prodigio, mi mujer tembló de miedo, y sufrió un pequeño desmayo. El domingo siguiente, durante la noche, la chica oyó pasos en la habitación y, un poco después, el espíritu se acostó junto a ella y le pasó por la cara una mano muy fría, como para acariciarla. Entonces la joven tomó el rosario que llevaba en el bolsillo y se lo puso al cuello. Unos días antes le habíamos dicho que si continuaba oyendo ruidos conjurara al espíritu en nombre de Dios, para que le manifestara lo que deseaba. Hizo mentalmente lo que le habíamos recomendado, pues el exceso de terror le había dejado sin habla. Oyó entonces mascullar sonidos inarticulados. Hacia las 3 o las 4 de la mañana, el espíritu provocó un estruendo tan grande que parecía que la casa se derrumbaba. Aquello nos despertó a todos al mismo tiempo. Llamé a una doncella para que fuese a ver qué había sido, pensando que era la criada quien había producido aquel estrépito a causa del miedo que tendría. La encontró empapada en sudor. La chica quiso vestirse, pero no encontró las medias. En ese estado entró en nuestra habitación. Vi una especie de bruma humo denso, que la seguía y que desaparecía un momento después. Le aconsejamos que se vistiera y fuera a confesarse y comulgar en cuanto tocaran la misa de 5. Fue de nuevo a buscar las medias, que descubrió en el hueco de la cama, en todo lo alto de la colgadura. Las bajó con un bastón. El espíritu se había llevado también los zapatos a la ventana. Cuando se repuso del espanto, fue a confesarse y a comulgar. A su vuelta, le pregunté lo que había visto. Me dijo que en cuanto se acercó al altar, para comulgar había percibido junto a ella a su madre, que había muerto hace 11 años. Después de la comunión se había retirado a una capilla donde, apenas hubo entrado, su madre se puso de rodillas frente a ella y le tomó las manos diciéndole: «Hija mía, no tengas miedo, soy tu madre. Tu hermano murió abrazado accidentalmente cuando yo me encontraba en el horno de Val de Oisonville, cerca de Stampe». Enseguida fui a buscar al señor cura de Garancieres, quien vivía santamente, para que me impusiera una penitencia, pues pensaba que yo tenía la culpa de aquella desgracia. Me respondió que no era culpable y me envió a Chartres, al penitenciario. Fui a verle, y como me obstinaba en pedirle una penitencia, me impuso una que consistía en llevar un cinturón de cerda durante 2 años. No pude cumplir esta penitencia a causa de los embarazos y otras enfermedades y, como morí embarazada sin haberla podido realizar, te ruego, hija mía, que la cumplas por mí. La hija se lo prometió.
La madre le encargó además que ayunara pan y agua durante 4 viernes y sábados, encargara decir una misa en Gomberville, pagara al mercero Lanier 26 cuartos que le debía del hilo que le había vendido y que fuera al sótano de la casa donde había muerto. Allí encontrarás, añadió, la suma de 7 libras que escondí debajo del tercer escalón. Haz también un viaje a Chartres, a ver a Nuestra Señora, a quien rezarás por mí. Volveré a hablar contigo una vez más. A continuación le dio algunos consejos a su hija. Le dijo sobre todo que rezara a la Santa Virgen, que Dios no le negaría nada y que las penitencias de este mundo eran fáciles de hacer, pero que las del otro eran muy duras. Al día siguiente la criada mandó decir una misa, durante la cual el espíritu estuvo dando tirones de su rosario. Ese mismo día le pasó también la mano por el brazo, como para halagarla. Durante 2 días seguidos la chica le estuvo viendo a su lado. Pensé que era necesario que cumpliera lo más pronto posible lo que su madre le había encargado. Por eso, en la primera ocasión, la envió a Gomberville, donde encargó una misa, pagó los 26 cuartos que efectivamente debía a su madre, y encontró las 7 libras bajo el tercer escalón del sótano, tal como el espíritu le había dicho. De allí se dirigió a Chartres, donde encargó 3 misas, se confesó y comulgó en la capilla. Cuando salió, su madre se le apareció por última vez y le dijo: «Hija mía, puesto que estás dispuesta a hacer todo lo que te he pedido, yo me libero de ese peso que tú llevarás en mi lugar. Adiós, me voy a la gloria eterna». Desde entonces, la chica ya no ha visto ni oído nada. Lleva el cinturón de cerda día y noche, y continuará llevándolo durante los 2 años que su madre le había encomendado. Aleister Crowley. En 1898, Aleister Crowley se unió a la Orden Hermética de la Golden Dawn. Esta orden era dedicada principalmente a la magia blanca. Él no fue muy querido por la mayoría de los miembros de la Golden Dawn. William Butler Yeats, poeta irlandés, lo llamó una persona loca indescriptible. Durante su tiempo en la Golden Dawn, vivía con un compañero llamado Alan Bennett en un piso de Londres. Allí experimentó con rituales de magia en 2 templos construidos a propósito, y se cree que Crowley tuvo algunos resultados sorprendentes, como la manifestación de una serie de seres sobrenaturales y actividad poltergeist. Crowley dejó la Golden Dawn después de una supuesta batalla mágica con MacGregor Matters, quien fue expulsado del núcleo en 1900 tras acusar a uno de los fundadores de la falsificación de los documentos en que se basó el grupo. En 1900, a la edad de 25, se mudó a la casa Boleskine a las orillas del lago Ness en Escocia. Su principal objetivo era encontrar un lugar tranquilo donde poder continuar su formación mágica. En Boleskine se dice que invocó a los demonios, que celebró misas negras, y que participó en orgías sexuales. En 1903, se casó con una mujer llamada Rose Kelly. La pareja tuvo 2 hijos, uno de los cuales murió a la edad de 2 años en misteriosas circunstancias. En 1904, mientras la pareja se encontraba de vacaciones en Egipto, Aleister afirmó tener una visión de su propia vida y que debía escribir un libro, que se convertiría en el libro de la ley. Al año siguiente, se fue a una expedición al Himalaya, que terminó con la misteriosa muerte de algunos de sus compañeros. A partir de ahí se fue a Canadá y Estados Unidos. Su primera hija murió de tifus mientras se encontraba en el extranjero. En 1907, Aleister Crowley fundó una orden mágica conocida como la Astrum Argentium. 2 años más tarde, se divorció de su primera esposa. 3 años después, se unió a la Orden de los Templarios Orientales, Ordo Templi Orientis, Otto. Fue en esta época que supuestamente comenzó a experimentar con los rituales sexuales. Él era conocido en su círculo privado por tener sexo casual con mucha frecuencia. Mujeres y hombres por igual se sintieron atraídos por él, a pesar de su aspecto físico. Pasó algún tiempo en los Estados Unidos entre 1915 y 1919, donde difundió una propaganda antibritánica, o pro-Hitler, aunque más tarde afirmó que él era un partidario británico. Cuando se marchó de Estados Unidos, se reunió con Lear Sid.
En 1920 se fue a Cefalú con su actual mujer, y formó la abadía de Telema. Fue la cobertura de la prensa que la hizo famosa en todo el mundo. Fue acusado de realizar orgías sexuales, sacrificios masivos de animales y personas, así como todas las formas de la magia negra. El verdadero desastre se produjo cuando uno de los miembros de la abadía, un graduado de Oxford llamado Raoul Loveday, murió de enteritis en la abadía. Su esposa acusó a Crowley de envenenarlo haciéndole beber la sangre de un gato durante una de sus ceremonias, y su campaña contra él en Londres alimentó la creciente mala prensa. En 1923 el gobierno italiano, después de permitir tantas actividades diabólicas, lo expulsó. Como siempre, Crowley se deleitaba con las acusaciones, y no negó ninguna de las acusaciones. La expulsión de Italia fue el comienzo de una recesión global de Crowley, reduciéndose su grupo de seguidores, y en realidad nunca ganó la misma influencia sobre un gran público hasta después de su muerte. Él, sin embargo, tomó el control de la Otto. Theodore Reuss se retiró en 1923 y nombró a Crowley como su sucesor. Hay un cierto desacuerdo sobre la decisión entre los miembros, pero finalmente fue confirmado como líder en 1924. Continuó como director hasta 1946, cuando renunció a su mandato. Aleister pasó los últimos años de su vida encadenado a las drogas que había utilizado durante muchos años. Era un adicto a la heroína y estuvo a punto de ahormarse. Crowley murió en Hastings el 1 de diciembre de 1947, a los 72 años. Todavía era un consumidor de heroína en ese momento, tomando una dosis que habría matado al menos a 5 personas. Hay varias historias sobre su muerte. Una es que murió solo, sus últimas palabras fueron una maldición para su médico al no darle heroína. La historia continúa diciendo que el doctor murió el 2 de diciembre de 1947, un día después de Crowley. Otra historia dice que sus últimas palabras fueron: "Estoy perplejo". La realidad es que él fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a sus leales seguidores. Crowley ha tenido una gran influencia en la música rock moderna. Desconocido para la mayoría de las personas, gran parte de la música idolatrada por muchos fue escrita y cantada por devotos seguidores de Crowley. El guitarrista Jimmy Page de Led Zeppelin es un devoto seguidor de Aleister Crowley, quien proclamó Crowley como la Bestia 666. En 1971, Jimmy Page compró la casa Boleskine de Crowley a orillas del lago Ness, donde Crowley practicaba sus infernales rituales, incluyendo sacrificios humanos. Según cuentan algunos, Page realizaba rituales de Crowley durante sus conciertos. Su canción, Stairway to Heaven, tiene claras referencias a la Reina de Mayo, que es supuestamente el nombre de un poema horrible escrito por Crowley. Así que algunas de las canciones de Led Zeppelin eran procedentes del ocultismo y la escritura automática, incluyendo la popular Stairway to Heaven. La portada del álbum del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles mostraba una imagen, que según Ringo Starr, la gente le gusta y admira. Paul McCartney dijo que la portada del álbum era un retrato de todos sus héroes, y que aparecía el propio Aleister Crowley. Según John Lennon, la idea del disco era "haz lo que quieras", que era precisamente lo que enseñaba Crowley. En la parte trasera del álbum 13, Jim Morrison y los otros miembros de The Doors aparecían posando con un busto de Aleister Crowley. David Bowie se refirió a Crowley en su canción Quicksand, del álbum El hombre que vendió el mundo. El músico Graham Bond pensó que era hijo ilegítimo de Crowley y grabó álbumes de rituales satánicos con su banda Holy Magic. Sting, ex miembro de Police, ha pasado muchas horas estudiando los escritos de Crowley. Steve Batters, vocalista de The Boys y The Lords of the New Church, tenían una canción titulada "Haz lo que quieras / esta es la ley", según la propia filosofía de Aleister Crowley. El gurú del LSD Timothy Leary era un entusiasta de Crowley. Él dijo: "He sido un admirador de Aleister Crowley. Creo que me estoy llevando en gran parte la obra que se inició hace más de 100 años. Él estaba a favor de la búsqueda de ti mismo, y haz lo que quieras será la totalidad de la ley en el amor". Fue una declaración muy poderosa.
Marilyn Manson en su canción Misery Machine contiene las letras. Nosotros vamos a montar hasta la abadía de Telema. Franklin D. Roosevelt quedó tan impresionado con las enseñanzas de Crowley y le puso una imagen diseñada por Crowley en la parte posterior del billete de $1. El ojo en el triángulo, ahora en el billete de $1, fue creación de Crowley. Es el ojo de Horus mirando a través de la pirámide, lo que significa que un día todos estaremos vigilados por el gran hermano bajo el nuevo orden mundial. La realidad supera a la ficción. Aleister Crowley, Mago Negro. Aleister Crowley, la leyenda del Mago Negro. Mirando ahora la vida de Aleister Crowley, es importante tener en cuenta alguna de las afirmaciones más extrañas que se han hecho de él. Así que, para terminar, he aquí una lista de tales reclamaciones. Puedes optar por creer o no, de cualquier manera, es innegable que causó una gran impresión. Aleister Crowley mencionó en su autobiografía que nació con 3 marcas de Buda. Una de estas marcas eran 4 pelos que crecían desde el centro de su corazón, en forma de una esvástica. Muchas personas creen que Aleister Crowley era un espía para el gobierno británico. Esta es una interesante afirmación dada la cantidad de viajes que Aleister realizaba extendiendo la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. Otra afirmación hecha por Aleister era que él era la reencarnación de varios ocultistas famosos. Uno de estos hombres fue Eliphas Levi, quien murió el año en que Aleister nació. Se rumorea que Aleister convenció a su novia Lea para que copulara con una cabra. Algunas versiones de la historia cuentan que la cabra estaba destinada a ser sacrificada en el momento del clímax, pero que no cooperó. Su garganta fue cortada de todos modos. Deja a los muertos en paz. Walter suspiraba dolorosamente por el fallecimiento de su amada esposa Brunilda. Era medianoche y estaba junto a su tumba, en la hora en que el espíritu que brama en las tempestades lanza sus malditas legiones de monstruos. Se lamenta todas las noches junto a la cripta, bajo los árboles helados, reclinando la cabeza sobre la lápida de su esposa. Walter era un poderoso caballero de Burgundia. Se había casado con Brunilda en su juventud, cuando los dos se amaban con locura, pero la muerte se la arrebató de los brazos, y sufría todavía a pesar de que se casó otra vez, con una bella mujer llamada Swanhilde, rubia, de ojos verdes y un tono rosado en las mejillas, que le había dado un varón y una niña, y que era todo lo contrario de la esposa muerta. Walter no hallaba reposo, seguía amando a Brunilda y deseaba con toda su alma tenerla junto a él. Constantemente comparaba a su esposa viva con la muerta. Swanhilde notaba el cambio en su esposo y se esmeraba por atenderlo, pero de nada servía, ya que la obsesión de Walter era tener a Brunilda otra vez, y esa idea fija, constante, se había apoderado de su alma. Todas las noches visitaba la tumba de su hermosa esposa y le preguntaba con tristeza: ¿dormirás eternamente? Ahí estaba Walter, acostado sobre la tumba. Era medianoche, cuando un hechicero de las montañas entró al cementerio para recoger las hierbas que solo crecen en las tumbas y que están dotadas de un terrible poder. Se acercó a aquella en que Walter lloraba y le preguntó: ¿por qué, infeliz, te atormentas así? No debes lamentarte por los muertos, pues tú también morirás algún día. Al llorar por ellos no los dejas descansar. El amor es la fuerza más grande que hay en el universo y yo amaba a la que aquí está pudriéndose. Quisiera que regresara conmigo. Le respondió Walter con pena y necedad. ¿Crees que va a despertar con tus lamentos? ¿No ves que perturbas su calma? Vete, anciano, tú no conoces el amor. Si yo pudiera abrir con mis manos la tierra y devolverle la vida a mi querida Brunilda, lo haría a cualquier precio. Le gritó Walter. Ignorante, no sabes lo que dices, te estremecerías de horror ante la resucitada. ¿Piensas que el tiempo no degrada los cuerpos? Tu amor se convertiría en odio. Antes se caerían las estrellas del cielo. Yo reventaría mis músculos y mis huesos si ella resucitara. Jamás podría odiarla. Hablas con el corazón caliente y la cabeza hirviendo. No quiero desafiarte a devolvértela.
Pronto te darías cuenta de que no miento, dijo el anciano. ¿Resucitarla? Gritó Walter, arrojándose a los pies del mago. Si eres capaz de tal maravilla, hazlo. Hazlo por estas lágrimas, por el amor que ya casi no vives sobre la tierra. Harías la mejor obra de bien en tu vida. Calma, si decides que así sea, regresa a medianoche. Pero, te lo advierto, deja a los muertos en paz. Walter regresó a su casa, pero no pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, justo a medianoche, esperaba al hechicero junto a la tumba. ¿Has considerado lo que te dije? Le preguntó el anciano. Sí, lo he pensado. Devuélveme a la dueña de mi corazón, te lo suplico. Podría morir esta noche si no cumples tu promesa. Bien, Le dijo el viejo. sigue recapacitando y regresa aquí mañana a medianoche. Te daré lo que tú pides, solo recuerda algo. Deja a los muertos en paz. A la noche siguiente apareció el hechicero y dijo. Espero que hayas pensado bien la situación. Regresar a un muerto a la vida no es cosa de juego. Esta será la última vez que te lo diga. Deja a los muertos en paz. Basta, mi amada no tendrá paz en esa tumba helada, tienes que regresármela, me lo has prometido. Le gritó Walter lleno de ansiedad. Recapacítalo, no podrás separarte de ella hasta la muerte, aunque la repugnancia y el odio se apoderen de tu corazón. Solo habría un medio espantoso de lograrlo y no creo que tú quieras oír hablar de eso. Anciano imbécil, devuélveme a Brunilda. ¿Cómo podría odiar lo que más he amado? Aulló Walter con desesperación. Está bien. Puesto que así lo quieres, sea. Retrocede. El hechicero dibujó un círculo alrededor de la tumba y una tempestad se desató. Alzó los brazos al cielo y comenzó a gritar frases en una lengua que no era humana. Los búhos comenzaron a volar de los árboles. Las estrellas se ocultaron detrás de las nubes. La lápida que cubría la tumba comenzó a moverse y se abrió paso hacia la superficie. En el hoyo, el anciano tiró varias hierbas mientras seguía murmurando con los ojos en blanco. Un viento rápido y helado salió del sepulcro al mismo tiempo que cientos de gusanos escalaban la tierra. De pronto, las nubes se apartaron y la luna bañó la sepultura vacía. Sobre ella, el hechicero vertió sangre fresca contenida en una calavera y exclamó: Bebe, tú que duermes, bebe esta sangre caliente para que tu corazón pueda latir otra vez. Como volcán que hace erupción, se levantó Brunilda, empujada por una fuerza invisible, de la noche eterna en la que estaba sepultada. Tenía el pelo negro como la tormenta, ojos azules y una piel muy blanca. El anciano hechicero la tomó de la mano y la llevó hasta Walter. Recibe otra vez a la que amas. Espero que nunca vuelvas a necesitar mi ayuda. De ser así, me encontrarás en las noches de luna llena en las montañas, donde los caminos se cruzan. Diciendo esto, se alejó con paso lento. Walter, Exclamó Brunilda. llévame pronto al castillo en las montañas. Walter saltó sobre el caballo y, tomando a su amada, galopó en dirección a las montañas solitarias, donde tenía un castillo oculto. Ahí había vivido con Brunilda. Solo el viejo criado los vio llegar. Fue amenazado de inmediato por el patrón, quien le ordenó guardar silencio. Aquí estaremos bien, Dijo Brunilda. hasta que mis ojos puedan ver la luz nuevamente. Mientras residían en el castillo, los pocos criados ignoraban por completo que su antigua ama hubiera resucitado. Solo el viejo sirviente sabía la verdad y era el que les llevaba agua y la comida. Los primeros 7 días vivieron a la luz de las velas, con todas las cortinas cerradas. Los siguientes 7 se abrieron las ventanas más altas, de modo que solo entraba la tenue claridad del amanecer o del anochecer. Walter nunca se apartaba de su querida Brunilda. No obstante, sentía un escalofrío que le impedía tocarla y no sabía por qué, pero tan grande era su amor que no le importaba. Estaba seguro de que esto era mejor que el pasado. Su esposa era aún más bella que cuando estaba viva la primera vez, su voz era más dulce, sus palabras fluían con emoción y toda ella lo fascinaba hasta la locura.
Brunilda constantemente hablaba de los amores que habían tenido en el pasado, haciendo a Walter emocionantes promesas que pronto realizarían. Su amor sería el amor más grande que hubiera conocido el mundo. Así embriagaba a su amado de esperanzas para el futuro. Solo cuando hablaba del cariño que sentía por él, dejaba aparecer la parte terrenal. De otro modo discutía sin cesar de asuntos espirituales, eternos y proféticos. Todos los días dormían juntos. Walter sentía la necesidad de enamorar a su esposa, compenetrarse con ella como lo hacía antes, pero Brunilda se apartaba bruscamente de la cama y le explicaba: Así no, querido. ¿Cómo podría yo, que he regresado de la muerte, para estar contigo, ser tu amante mientras tienes una sucia mujer que se hace llamar tu esposa? Walter había enloquecido y estaba dispuesto a todo. Un día, arrebatado por la pasión, abandonó el castillo y cabalgó con furia por entre los bosques y las montañas hasta que llegó a su casa, donde su esposa Esuanilde lo recibió con cariños y palabras bellas, al igual que sus hijos. Pero nada pudo calmarlo ni reprimir su cólera. Expuso a su esposa que lo mejor era que se separaran para que cada quien pensara las cosas con calma y vieran si realmente se querían o no. Esuanilde, llena de comprensión, le dijo que estaba bien. Al otro día, Walter había conseguido el acta de separación, que decía que ella debería regresar a casa de sus padres. Los niños se quedarían en el castillo. Entonces Esuanilde le dijo: Sospecho que me dejas por el amor de Brunilda, a quien no puedes olvidar. Te he visto ir al cementerio y rondar su tumba. No me digas, Walter, ¿te has osado juntar a los vivos con los muertos? Eso causaría tu destrucción. Walter recordó que lo mismo le había sentenciado el hechicero, pero no lo tomó en cuenta. Hizo redecorar el palacio al gusto de la nueva dueña. La resucitada ingresó por segunda vez a su mansión como esposa. Walter les dijo a todos los criados del palacio que era una nueva novia que había traído de tierras lejanas, pero los habitantes del castillo veían el extraño parecido que había entre la señora y su antigua ama Brunilda. Sus almas se llenaron de espanto, pues esperaban lo peor y, entre la servidumbre, corría el rumor de que su amo había desenterrado a la antigua esposa de su tumba y con poderes mágicos la había hecho vivir nuevamente. La nueva ama nunca llevaba otro vestido que no fuera su túnica gris pálido, no usaba joyas de oro como las grandes señoras, sino turbias alhajas de plata de manera de cinturón y aretes. Opacas perlas cubrían su pecho. Brunilda solo salía en los atardeceres e impuso mano dura a todos los criados que la rodeaban. Era una mujer cruel que castigaba sin pretexto y por placer. Tenía el poder de la vida o la muerte sobre ellos. En otro tiempo el castillo estuvo poblado de alegría, pero ahora sus moradores tenían la cara demacrada por el temor. Se estremecían cada vez que se cruzaban con Brunilda. Muchos criados cayeron enfermos y murieron. Aquellos que la veían a los ojos se convertían en esclavos de sus caprichos. La mayoría intentó huir del castillo. Solo algunos eran conservados con vida, los ancianos. Los poderes que el hechicero había dado a Brunilda con el alimento humano había recompuesto su cuerpo corrupto. Solo una bebida mágica podía conservarla con vida, una opción maldita: sangre humana, bebida aún caliente de venas jóvenes. Ya deseaba comenzar a beber esa sangre, la de Walter, pero tenía que esperar hasta que fuera la noche de luna llena. Una tarde, repleta de ansiedad, vagaba por el bosque y se encontró con un pequeño niño de cachetes rosados. Lo atrajo hacia ella con caricias y regalos y lo llevó a una estancia apartada de la vista humana para succionar la sangre de su pecho. Después de esa indigna acción, ya nadie estuvo a salvo de sus ataques. Todo humano que se acercaba a ella era narcotizado con la fragancia de su aliento. Niños, jóvenes y doncellas se marchitaban como flores. Los padres resentían horror ante aquella plaga que hacía estragos en la vida de sus hijos. Pronto empezaron a circular rumores.
Se creía que ella era la causante de la peste mortífera, pero en las víctimas no había huella alguna que la incriminara y nadie la había visto haciendo esas aberraciones. Entonces el remedio radical. Los padres abandonaron el pueblo, dejando sus casas vacías y las tierras sin trabajar. El castillo quedó desolado y el pueblo también, solo permanecieron los ancianos decrépitos y sus esposas. El único que no veía la muerte a su alrededor era Walter. Estaba entregado a su pasión, por sobre todas las cosas, por Brunilda, quien lo amaba con una ternura que nunca antes había mostrado. Hasta ahora no había necesitado de su sangre, pero ella no dejaba de advertir con pesadez que sus fuentes de vida se agotaban. Pronto ya no habría sangre fresca y joven, excepto la de Walter y sus hijos. Al regresar al castillo, Brunilda había sentido el rechazo por los hijos de una extraña y los había dejado relegados a los cuidados de una sirvienta vieja. Pero la necesidad hizo que pronto se ganara el amor de los niños. Los dejaba dormirse en su pecho, les contaba historias, jugaba con ellos y los adormecía con la mirada y el aliento. Lentamente iba extrayendo de los infantes el flujo vital que la mantenía viva y hermosa. Poco a poco las fuerzas de los chiquillos fueron desapareciendo, sus risas alegres se habían transformado en débiles sonrisas. Las nodrizas estaban preocupadas y temían que todos los rumores fueran verdad. No se atrevían a decirle nada a su patrón. El varoncito murió primero. Después su hermanita lo acompañó a la tumba. Walter se llenó de pena por la muerte de sus hijos y su tristeza disgustó fuertemente a Brunilda, que lo regañaba. ¿Por qué lamentarse tanto? Seguramente te recuerdan a su madre. ¿O ya estás harto de mí? Le decía la hermosa mujer con los ojos inyectados de odio. Walter era un esclavo. Perdonó las ofensas de su esposa y le pidió disculpas. Pronto volvían a vivir en la locura del amor de la muerte. Con todo, solo quedaba en él para saciar la sed de aquella bestia infernal. Las criadas eran demasiado viejas y su sangre no servía. Brunilda lo sabía y no le importaba, pues pensaba que al morir Walter, conquistaría a otros hombres e irían a nuevos pueblos en búsqueda de sangre joven. En las noches, cuando dormía profundamente narcotizado, ella adhería los colmillos a su pecho. Walter resentía la falta de sangre y salía a dar largos paseos por la montaña buscando reponer su salud. Atribuía su debilidad a la falta de alimentación. Nada sospechaba. Un día estaba tumbado a la sombra de un árbol y un raro pájaro pasó volando, dejando caer una raíz seca, rosácea, a sus pies. Tenía un aroma delicioso e irresistible. La masticó y sintió que su boca se llenaba de hiel amarga, entonces arrojó lejos la raíz que pudo haberlo salvado del hechizo en el que lo sumía su esposa. Esa misma tarde, Walter regresó al castillo. El mágico perfume de Brunilda no surtió efecto alguno sobre el hombre y por primera vez en muchos meses durmió un sueño natural. Comenzó a sentir un agudo dolor en el pecho, abrió los ojos y vio la imagen más horrible y aterradora de su vida, los labios de Brunilda succionando la sangre caliente que salía de su pecho. Gritó con horror y Brunilda se apartó con la sangre escurriéndole por la boca. Voice required igual name igual Juan, demonio. Así es como me amas. Rugió Walter. Te amo como aman los muertos. Respondió con frialdad la mujer. Voice required igual name igual Juan, sangriento monstruo, ahora lo comprendo. Tú mataste a mis hijos, tú eres esa peste de la que hablaba el pueblo. Yo no los he asesinado. Tuve que sacrificar sus vidas para satisfacer tus placeres. Tú eres el asesino. Gritó Brunilda con los ojos helados. Las sombras amenazadoras de todos los muertos fueron convocadas ante los ojos de Walter por las terribles y verdaderas palabras de Brunilda. Querías amar a una muerta, acostarte con ella. ¿Qué esperabas? Voice required igual name igual Juan, maldita. Gritó y echó a correr fuera del cuarto mientras se maldecía. Al amanecer, Walter despertó en los brazos de Brunilda.
Una larga cabellera negra envolvía su cuerpo, la fragancia de su aliento lo condenaba al estupor. Enseguida se olvidó de todo y se dedicó al placer con la muerta en vida. Cuando el efecto del hechizo pasó, el terror era 10 veces más fuerte. Como era de día, Brunilda dormía. El hombre se refugió en las montañas, lejos de la vampira. Pero era en vano. Cuando despertó, estaba en brazos de Brunilda, comprendiendo que así sería para siempre. Sin embargo, intentaba huir todos los días, luchando contra la muerte. Walter se refugió en uno de los rincones más oscuros del bosque, donde la luz nunca llega. Escaló una roca mientras llovía intensamente y las nubes le enseñaban las caras de las víctimas de su esposa. En ese instante la luna emergió de las altas montañas y aquella visión le recordó al hechicero. Se dirigió con decisión a aquel lugar donde se juntan los caminos. No estaba lejos. Cuando llegó, encontró al anciano sentado en una roca, lleno de paz. Walter le gritó, tirándose al piso. Sálvame, por piedad, sálvame de ese monstruo que solo sabe sembrar la muerte. ¿Comprendes ahora cuán importante era mi advertencia de dejar a los muertos descansar? Le dijo el anciano. ¿Por qué no impusiste ante mis ojos todos los horrores que iban a suceder, todos los asesinatos y la maldad que estaban desencadenando? Preguntó Walter, sollozando. ¿Es que acaso escuchabas algo que no fuera tu propia voz, tu pasión desmedida? Es verdad. Pero ahora te pido, por lo que más quieras, que me ayudes. Suplicaba Walter agonizando. Bien, te voy a decir lo que debes hacer. Es terrible. Solo en las noches de luna llena duerme un vampiro el sueño humano. En ese momento pierde todos sus poderes y esa noche, deberás matarla. Lo harás con una afilada estaca que yo mismo te daré. Renunciarás para siempre a ella, jurando al cielo no volver a invocar su recuerdo ni mencionar su nombre o, de lo contrario, la maldición se repetirá, ¿está claro? Preguntó el anciano hablando con autoridad. Lo haré, noble hechicero, haré todo lo que tú me digas para librarme de ese monstruo, pero, ¿cuándo será luna llena? Faltan 15 días. Oh, imposible. Sus poderes me arrastrarán hasta ella y me matará. Te esconderé en esta cueva, aquí te quedarás los 15 días. En este tiempo tendrás techo y comida. Por ningún motivo debes asomarte fuera de aquí. Yo volveré la noche de luna llena. Pasó Walter el tiempo convenido en la cueva, sin moverse de su sitio, pues el inmenso temor que sentía paralizaba sus miembros. Todas las noches se le aparecía Brunilda como en sueños llamándolo por su nombre, prometiéndole que todo iba a cambiar, pidiéndole que regresara. De ese modo lo abrumaba, sumiendo a Walter en la locura. Hasta que por fin llegó la luna nueva. El hechicero entró en la caverna alumbrado por el astro y tomó a Walter por el brazo. Se dirigieron caminando al castillo en medio de la noche. Todas las puertas del palacio se abrían sin necesidad de tocarlas, tal era la magia del hechicero. Llegaron al aposento de Brunilda. Dormía, bella, hermosa, con un sueño ligero. ¿Quién podría pensar que aquella adorable criatura era un pavoroso vampiro? Walter tenía los ojos llenos de amor. Levantó la estaca sobre su cabeza y, asestando un golpe tremendo, la hundió en el pecho de la vampira hasta atravesarla por completo, mientras le gritaba: Te condeno para siempre. Brunilda alcanzó a abrir los ojos y decirle a Walter: Conmigo te condenas. El hombre colocó su mano sobre el pecho de la mujer, pronunciando el juramento que le había dicho el anciano. Jamás evocaré tu amor, jamás pronunciaré tu nombre, te condeno. Muy bien. Le dijo el hechicero. Todo ha terminado. Ahora debemos devolverla a donde pertenece y de donde no debió haber salido. Nunca olvides tu juramento. No volverás a verme jamás. Y diciendo esto, desapareció de improviso ante los ojos del hombre. La espantosa difunta estaba otra vez en su tumba, pero su imagen perseguía a Walter sin descanso, convirtiendo su vida en un eterno combate. La muerta le decía todo el tiempo: ¿Perturbaste mi sueño eterno para asesinarme? Walter siempre debía responderle:
Te condeno para siempre. Pero la imagen no se iba ya que el juramento estaba todo el tiempo sobre sus labios. Vivía afligido por el miedo de despertar un día y verse en brazos de la vampira. Además de esto, las imágenes de las víctimas de Brunilda se le aparecían gritándole: Conmigo te condenas. El castillo de Walter estaba desierto y en ruinas, como si la guerra y la peste hubieran pasado por ahí. En medio de su soledad, quiso pedir perdón a Esuanilde y regresar con ella, pero la bella dama sabía que sus hijos habían muerto y lo despreciaba con rencor. Así, Walter, solo como un perro, vagaba día y noche por los alrededores del castillo. Una mañana vio pasar a varios jinetes cabalgando. A la cabeza iba una bella mujer montada en un caballo negro y detrás de ella venían con alegría damas y caballeros. Walter los llamó y, después de saludarlos con agrado, los invitó a comer al castillo. Aceptaron gustosos. Parecía que la vida había regresado al palacio. Todo era júbilo y gozo. Walter insistió en que se quedaran con él una semana. Ya había contratado un nuevo ejército de criados que cuidaban todos los caprichos de cada invitado, e igualmente no dudaron en decirle que sí. Walter sentía tanta confianza por la mujer del caballo negro, que le había contado su historia y la de Brunilda. Ella lo consoló con toda clase de palabras y frases de afecto. Así transcurrieron los días, hasta que le pidió a la extraña que se casara con él. Ella accedió de inmediato y 7 días después, celebró la boda con una gran fiesta, que duró 4 días con sus noches. El castillo se vio envuelto en un salvaje desenfreno de alcohol y lujuria. Parecía que el demonio mismo asistía a aquella celebración. Walter condujo a su mujer al cuarto. Cuando la recostó sobre la cama, ella transformó sus brazos en una gigantesca serpiente que con sus 7 anillos envolvió el cuerpo del pobre hombre triturándole los huesos, al tiempo que comenzaba el fuego en la habitación. Pronto quedó en llamas, la torre del castillo se desmoronó sepultando bajo sus escombros al agonizante Walter y, cuando estaba a punto de morir, una voz atronadora gritó: «Deja a los muertos en paz». Pues bueno, aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo video con más historias, y recuerden que si les gustó el video, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo video. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo video con más, se me cuidan y chao.